Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Unity donde os voy a enseñar dos cositas. En primer lugar, a crear en 2D un tileset con el que poder diseñar un escenario en 2D y en segundo lugar, a agregar un personaje que se vea afectado por el motor de físicas y caiga sobre una serie de plataformas. Así podéis empezar a pensar en juegos 2D que os hayan inspirado, como por ejemplo Super Mario Bros. En mi infancia o más recientemente Hollow Knight, y con las técnicas que veréis hoy podréis empezar a diseñar vuestros escenarios en 2D. La idea es que podáis ir creando vuestro videojuego pasito a pasito con todos los truquitos que os iremos enseñando aquí en el canal de Froggames Formación, pero para ello te recomiendo que te suscribas y le des clic a la campanita porque un 77% de vosotros no estáis suscritos, estáis viniendo, veis algún tutorial que otro, pero si no os suscribís se os pasarán por alto y no estaréis al loro de todas estas técnicas y novedades que se puede hacer con Unity. Así que suscribiros y darle clic a la campanita para estar al loro de todo esto y recordad que siempre tendréis más info y más tutoriales en froggamesformacion.com. Vamos a por ello. Bueno, aquí tengo uno de los proyectos que habíamos utilizado anteriormente en el canal con nuestro personaje George aquí que habíamos utilizado para enseñarle a caminar y animar, y he buscado en internet pues un set de plataformas que en este caso me lo he bajado de OpenGameArt para poderlo utilizar y hacerle un camino o hacerle un suelo sobre el cual colocar al personaje. Entonces recordad que cuando tenemos un tileset como este de aquí hay que venir y cambiar el sprite mode de single a múltiple. Una vez lo tenemos en múltiple, desde aquí, bueno, primero aplicamos los cambios porque si no nos va a dar error, nos vamos al sprite editor y a partir de aquí lo podemos cortar. En este caso voy a hacer un slice muy simple, automático, que me detecte el fondo de color transparente y demás, y en principio solo con darle a slice, como podéis ver, cada una de estas plataformas ha sido recortada correctamente. Podríamos aplicar el cambio y bueno, listos, ya podríamos ir a nuestra escena a empezar a diseñar el suelo de nuestro escenario, ¿vale? Entonces aquí, muy fácil, para que el personaje pueda caminar, le voy a colocar pues una plataforma así, probablemente, y a partir de aquí, bueno, podríamos hacerla más larga o más corta, dependiendo de cómo la queramos, e ir completando. Lo que pasa es que si lo hago a mano, como estoy haciendo yo ahora, pues lo que va a pasar es que cada cacho lo voy a tener que ajustar casi a mano, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer no será colocarlos a mano, como estoy haciendo ahora, sino generar un tileset. Para ello iremos directamente a Window. Desde aquí veis que tenemos muchas ventanitas especialmente diseñadas, en este caso para el 2D, como es el Sprite Editor que hemos usado hace un segundo y el Tile Palette. Vamos a ir aquí a Tile Palette, lo voy a colocar aquí y directamente lo que vamos a hacer es arrastrar la imagen que hemos creado, que hemos cortado para diseñar una paleta. Para ello crearé una paleta, le voy a llamar en este caso plataformas. Simplemente será una parrilla rectangular con tamaño de celda automático. La creamos, me va a mostrar dónde la quiero crear. En este caso voy a mantener la jerarquía y voy a, por tanto, en la carpeta Assets generar una carpeta llamada paletas o palets, si preferís en inglés. Generaremos la paleta de las plataformas. Y aquí ahora ya podéis arrastrar cualquier tileset que os hayáis descargado de internet y lo hayáis cortado para poderlo utilizar correctamente. Entonces lo arrastramos hasta aquí. En mi caso yo lo suelo también colocar en la carpeta de paletas para así tener las imágenes que corresponden a una paleta, pero como para cada una de ellas se va a generar una imagen, yo suelo crear una carpeta con el mismo nombre de la paleta. Si la paleta se llama plataformas, dejadme que le llame plataformas a la carpeta dentro de palets y así las imágenes que ahora se me generarán automáticamente de las que he recortado de internet, como podéis observar, ya las tendríamos medianamente listas, ¿vale? Entonces, esta sería el primer paso para poder disponer de ello automáticamente. Fijaros que algunas son más grandes, otras son más pequeñas. Esto en general es muy malo porque la idea de generar una paleta es poder aquí colocar una al lado de la otra y rellenar rápidamente. Entonces, esto simplemente es consecuencia de que la imagen que he elegido yo, pues como podéis observar, unas son más grandes, otras son más pequeñas y por tanto cada una es hija de su padre y de su madre. No es el mejor escenario posible, pero bueno, vamos a ver que para por lo menos generar el suelo de nuestro escenario me permitirá hacerlo de forma rápida gracias a este proceso. Con la paleta lista, lo único que hay que hacer aquí en el escenario, para poder generar el escenario, es crear en la jerarquía dentro de la sección de 2D
fijaros que hay un submenú llamado Tilemap que de nuevo me permite crear un tilemap que podría ser rectangular o hexagonal o isométrico. En este caso, como el que yo he creado, mi tileset o mi tilepalette es rectangular, el tilemap asociado también debería ser rectangular. Y entonces, solo con haberlo creado, aquí se generará un objeto que se llama grid, una parrilla donde podéis especificar el tamaño de las celdas, el layout o el espacio entre diferentes elementos, y dentro hay una primera capa que será el primer tilemap. Podrían haber más capas, una segunda capa con un fondo, con unas montañas, con un cielo y demás. Simplemente podríamos ir creándolas una debajo de la otra y organizar o bien por capas o bien por orden dentro de la capa cuál quiero que se coloque encima de la otra. Pero en este caso, como lo que quiero es crear un escenario muy simple, lo que podríamos hacer es elegir uno de estos y empezar a pintar. Por ejemplo, si yo elijo este de aquí, podéis observar que podríamos hacer que el escenario empezara aquí, con una esquinita. Veis que simplemente se trata de seleccionar aquí sin ningún problema y con la herramienta del lápiz o del pincel seleccionada, irnos a la paleta, al tilemap que hemos colocado para empezar a pintar. Si hacéis así para poder arrastrar, veis que podéis pintar varios de golpe, pero en este caso, como la paleta está pensada para poder hacer una plataforma, pues lo suyo es que empiece con este pico, que arrastremos la zona central así, y que donde queráis que termine, pues le coloquemos, boom, automáticamente el final de la plataforma. Por supuesto, si tenéis paciencia y ganas para crear un juego de plataformas, pues podríamos hacer aquí una plataforma a nivel más elevado, igual una más cortita, así como estoy haciendo yo ahora. Esta de aquí pues os podría servir para hacer, pues por ejemplo, al inicio del nivel, para que el personaje no pueda venirse más para acá, pues podríamos hacer un bloque, una pared grande así, y así el personaje ya no se vendría para este lado, ¿de acuerdo? O incluso podríamos luego hacer cuevas, combinar estas que son como más de piedra con las de roca. En definitiva, como podéis ver, esto nos permitiría, pues con mayor o menor pericia o mayor o menor gusto, dependiendo de qué tan buenos seáis, el ir creando nuestros escenarios paulatinamente, ¿vale? Podríamos venir por aquí, como digo, crear una más de roca, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que estas diferentes plataformas conformarán el escenario y que en un momento dado lo que queremos es que este escenario evidentemente sirva de suelo, sirva de pared, sirva de límites para que cuando nosotros vengamos y coloquemos a George por aquí encima, evidentemente se quede sobre estos elementos. Lo que pasará es que si yo me traigo a George, voy a coger un George cualquiera simplemente para que lo veáis, por ejemplo, uno que mire para la derecha, no va a tener ni animaciones ni nada, yo simplemente voy a soltar aquí a George y me voy a ir al modo play para que veáis que por defecto, ahora mismo, pues bueno, muy bien, George está aquí volando. Como veis, la resolución es diferente, tiene mucho más calidad o mucho más detalle la plataforma que no George, pero está volando, no cae, no se apoya sobre la plataforma. Bueno, lo primero que voy a hacer es irme al tileset de George y recordad que aquí podíamos gestionar cuántos píxeles hacían falta del personaje para conformar una unidad, para conformar una unidad de Unity, que es el sistema que Unity utiliza para medir aquí. Entonces, en este caso, yo creo que 16 me pasé, es un número muy bajo, como podéis observar, y que básicamente aquí George ocupa 2 o 3 unidades, no sé cuántas ocupa en Unity, por eso se ve pixelado. Fijaros que en este caso yo ya sé que el tile de George es de 192 por 192. Si yo tomo y divido 192 entre 4, que son las 4 imágenes, me sale 48, ¿vale? Entonces lo suyo sería utilizar 48 píxeles por unidad de Unity, y al hacerlo lo que va a pasar es que George se va a volver más pequeñito, como podéis observar, pero ahora George ocupa lo que se llama una unidad. Es cada uno de estos cuadraditos que casi no se ven de Unity, ¿vale? En este caso está diseñado porque con la resolución de esta imagen sería el tamaño adecuado, entonces ahora veis que pues, el personaje es bastante más pequeño, pero la resolución ya no se ve tan afectada como antes. Pero bueno, que sigue flotando, sigue volando. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema de George volando? Muy fácil, seleccionaríamos a George y necesitaríamos en primer lugar que se vea afectado por la física de Unity, por el motor de física de Unity. En este caso, el motor de física se controla a través de lo que se llaman los rigid bodies, y en nuestro caso, como estamos en un juego 2D, sería un rigid body 2D. Desde aquí podríamos especificar si queremos que George pese más o menos kilos, si tenga mayor o menor rozamiento con el aire, si queremos que la gravedad le afecte de forma normal, mayor o menor de lo habitual, incluso el tipo de
de colisiones o restricciones para que no pueda moverse en un determinado eje o rotar sobre sí mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, solo con haberle colocado el Rigid Body 2D, lo que le va a pasar es que ahora la gravedad lo tira para abajo y lo tira para abajo y bueno, lo creáis o no, se está cayendo, ¿eh? George está yendo para abajo, para abajo, para abajo. No sé si lo podéis ver aquí, se va muy para abajo en nuestra escena. Evidentemente necesitamos que colisione con el suelo. Para ello, la colisión en Unity ocurre con una simplificación matemática del objeto que se llama un collider. Y evidentemente necesitamos dos, para el objeto que cae y sobre dónde deseo que se apoye. En el caso de George, si nosotros buscamos aquí la palabra collider, ahí, veremos que hay diferentes tipos de collider. Evidentemente buscamos un collider 2D y en este caso para George pues podríamos seleccionar pues una caja o un círculo o una cápsula, o si es muy elaborado podríamos optar por un mesh collider, que simplemente es la simplificación más elaborada en base a varios triangulitos. Yo en este caso, como es un personaje muy simple, yo elegiría un cuadrado, un box collider 2D. Veréis que automáticamente al añadirlo de color verde rodea una caja al personaje, y lo que sí podemos hacer es con el Box Collider 2D darle aquí al botoncito para ajustar el collider un poco más al tamaño de George. En este caso veis que George es bastante cabezón, entonces le ajustamos a la cabeza, al cuerpo, así, y entonces esto sería el 50% del proceso. El otro, evidentemente, es colocarle un collider análogo a todo lo que sería el suelo, las plataformas y demás. ¿Cómo lo añadimos? Pues como ya sabéis, tenemos todas las plataformas en este tilemap que hemos añadido en la jerarquía. Pues vendríamos aquí y buscando igualmente la palabra collider, hay un collider especial para tilemaps, es el llamado tilemap collider 2D. Esto para mí es magia oscura, simplemente lo añadís y veréis que sin hacer nada, ¡boom!, automáticamente esto se llena de triángulos, se llena de colliders, que todo esto queda perfectamente entrelazado. Y evidentemente combinando el collider del personaje con el collider del escenario, ahora si le damos al play no deberíamos tener ningún problema para que George se vea afectado por la gravedad, caiga sobre el suelo y no me tenga que preocupar absolutamente de nada porque el motor de físicas de Unity hace todo lo demás. Pues bueno, esto simplemente es lo que os quería enseñar en esta clase de hoy, muy fácil, cómo utilizar la física, las colisiones y los tilemaps para empezar a pensar ese escenario del juego 2D que queráis realizar vosotros mismos. Recordad, como siempre, que este tutorial ha sido posible gracias a nuestra plataforma frogamesformacion.com, donde tenemos centenares de cursos, algunos de Unity, otros son de Unreal, de inteligencia artificial, de matemáticas, blockchain, machine learning, etcétera, y que tenemos una plataforma estupenda con entorno gamificado, con plataforma de monedas que puedes invertir en productos virtuales, con libretas para poder hacer tus propios apuntes a medida que vas aprendiendo, certificados de compleción y una ruta entera de cada una de las temáticas, en particular la de videojuegos. Te recomiendo que le eches un vistazo porque sin duda alguna te ayudará mucho a seguir avanzando en tu carrera profesional. Así que bueno, no te olvides hacer clic en el botón de suscribir, en la campanita para estar al tanto de todas esas novedades que te vayamos trayendo al canal. Recuerda, un 70% de vosotros no os suscribís. ¿Qué estáis haciendo que no os suscribís? Tenéis que estar al loro de todo lo que os vamos trayendo y sobre todo, si os gusta, recordad que en frogamesformacion.com encontraréis muchísima más información para seguir expandiendo vuestra carrera profesional.